Buenas tardes, mi nombre es Maricielo Sánchez de Cenesan TV y hoy tenemos el agrado de contar con la participación del ingeniero Domingo Espinosa, que forma parte del staff de especialistas de la consultora Cenesan. Él es un profesional destacado español, ingeniero ambiental e ingeniero agrónomo, magíster en auditorías ambientales y en gestión del territorio y medio ambiente, experto en las áreas de consultoría de sistemas de gestión, suelos contaminados, energías renovables, ahorro y eficiencia energética y evaluación de impacto ambiental. Con más de 15 años de experiencia, inspector acreditado para suelos y aguas subterráneas contaminadas bajo la norma ISO 17020, docente formador. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el monitoreo de calidad del suelo, por lo que queremos agradecerle su participación, ya que es de suma importancia tocar este tema para nosotros y poder compartirlo también con todos nuestros seguidores y público en general. Buenas tardes, ingeniero Domingo. Bienvenido. Buenas tardes, bien hallado. Buenas tardes. Bueno, empezamos con las preguntas. Actualmente en Perú, ¿qué normativa se tiene aprobada para la calidad de suelo? ¿Podría Vale, comentar? ahí hay dos normas principales, que es el Decreto Supremo 11/2017 y el 12/2017, que son los que aprueban los estándares de calidad ambiental, por un lado, y por otro lado, el 12/2017, que aprueba el procedimiento de gestión de los suelos contaminados. Después hay un conjunto de normas que han servido para publicar lo que son las guías de metodología de muestreo o de realización de los estudios de riesgo, etcétera, ¿no? Pero las dos principales son el Decreto Supremo 11/2017 y el 12/2017. Perfecto. ¿Y qué diferencias podría mencionarnos usted entre las normas ambientales de calidad del suelo entre Perú y España? Pues las diferencias parten por la exigencia en los estándares de calidad ambiental. O sea, Perú tiene unos niveles de exigencia y en España hay otros, ¿no? Y no hay una correlación en todos los parámetros, ¿no? Sino que hay algunos parámetros donde España es más restrictivo y hay otros parámetros donde Perú es más restrictivo. En cuanto al procedimiento de gestión de los suelos, es el mismo realmente, ¿no? De hecho, en el 2013, en el borrador inicial de la guía, que eso casi ya que nadie lo conoce, la terminología era la misma que se usaba en España. Después, poco después, se hizo una reforma de la terminología y ya se hablaba de fase de identificación y fase de caracterización. Y aquí en España todavía hablamos de investigación exploratoria e investigación de detalle, ¿no? Y esas dos terminologías estaban en el borrador inicial. Entonces, ¿por qué resalto eso? Porque hay pocas diferencias. El procedimiento de gestión es el mismo, lo que sí en España se es más exigente en cuanto a los técnicos que pueden hacer los diagnósticos, que pueden tomar muestras, que pueden elaborar los informes, porque todos tienen que estar acreditados bajo la norma 17020. Tienen que ser inspectores acreditados, lo cual en Perú todavía no es una exigencia, pero lo será. Okay. Próximamente, entonces. Sí, ¿Podría mencionarles cuáles son los principales indicadores de la calidad del suelo? vale. Aquí solamente voy a hablar de los indicadores de calidad del suelo desde el punto de vista de descontaminación del suelo, porque podríamos hablar de indicadores de vida, de calidad agronómica, ¿vale? Pero no es el objeto. Entonces, realmente desde el punto de vista de la descontaminación del suelo, los indicadores son los indicadores de aquellas sustancias o productos peligrosos que están recogidos y tienen estándares de calidad ambiental en la normativa del Perú o de forma internacional. O sea, no solamente los que están recogidos en la normativa, porque podemos tener muchos otros que están recogidas en otras normativas internacionales como productos peligrosos del suelo, pero no están recogidos en la normativa peruana, ¿no? Entonces, ese es el principal indicador, el cumplir esos estándares de calidad ambiental. Okay. ¿Y cuáles son los parámetros in situ
que se mide la calidad de los suelos, o sea, qué equipos y materiales se usan para el monitoreo. Vale, esta pregunta es bastante importante porque cuando estamos haciendo investigaciones en campo, estamos bastante desprotegidos en cuanto a información. Y los equipos de mediciones in situ nos van a ir dando medidas que en este caso son medidas semi-cuantitativas, es decir, que no son medidas certificadas con unas incertidumbres como son los resultados del laboratorio, son medidas de menor calidad, pero que el valor que tiene es que nos ayuda a ir tomando decisiones cuando estamos in situ en el campo, ¿vale? ¿Como cuáles? Pues medidas de pH y sobre todo medidas de niveles de hidrocarburos a través de lo que se llama el fotoionizador, detector fotoionizador, el PIT, que nos va a ir midiendo de forma semi-cuantitativa los compuestos orgánicos volátiles y ese número nos va a decir si realmente hay hidrocarburos o no hay hidrocarburos en el suelo y nos va a ayudar a hacer una toma de muestras de calidad para que después a posteriori el laboratorio ya nos diga de forma cuantitativa y con la precisión adecuada cuáles son esas concentraciones de hidrocarburos en el suelo, ¿no? Luego, ese equipo es tremendamente importante para poder hacer unas buenas campañas de muestreo. Y después estamos en la parte inorgánica, en cuanto a metales, pues están los equipos también in situ portátiles de medición de rayos X, que nos van a ir diciendo también con medidas semi-cuantitativas, es decir, con un gran margen de error, pues los niveles de metales en el suelo. Entonces yo resaltaría esos tres, ¿no? El pHímetro con conductividad eléctrica, que es el mismo equipo el que lo mide, y después pues el PIT para orgánicos, sobre todo volátiles, y el equipo de rayos X para los metales. Y un cuarto, que sería lo que llamamos un petrograph, que lo que mide serían las concentraciones de hidrocarburos, pero de cadenas pesadas en el suelo. También es una medida semi-cuantitativa, no tiene mucha precisión, pero nos ayuda a saber cuando hay aceites de motor, aceites hidráulicos, lo que serían hidrocarburos de cadenas pesadas en el suelo, porque ahí el equipo de volátiles, el PIP, no funciona porque no son cadenas ligeras, son cadenas pesadas. Esos cuatro equipos resaltaría como buenas herramientas para hacer buenos monitoreos en campo. Sí, perfecto. ¿Qué técnicas de muestreo se usan para el monitoreo de la calidad del suelo y cómo se deben de manejar las muestras? Esto es una de las diferencias que hay entre Perú y España, ¿no? Aquí somos muy exigentes, bueno, las empresas que hacen los trabajos tienen sus procedimientos que están acreditados por la entidad de acreditación nacional, que aquí en España se llama ENAC, y son los que después vienen y nos auditan a las empresas de monitoreo, ¿no? Entonces tenemos que cumplir esos procedimientos y son tremendamente escrupulosos en cuanto a no contaminación cruzada de unas muestras a otras. Por ejemplo, tenemos la norma de que si intuimos cuáles son los puntos más contaminados y cuáles son los puntos o las zonas menos contaminadas, por norma siempre empezamos de las menos contaminadas a las más contaminadas. Eso por norma, para evitar cualquier tipo de riesgo de cruzar contaminación de un sitio a otro. Después tenemos una serie de blancos de trabajo donde esos blancos lo que vienen a demostrar después en laboratorio con medidas cuantitativas es que precisamente no hemos cruzado contaminaciones de unos puntos a otros. El control de temperaturas. Nuestras muestras tienen que estar en 5 más menos 3 grados, es decir, desde 3 a 8 grados, no pueden pasar de esas temperaturas. Y a veces en España pues, hace 40 grados en verano, lo cual complica bastante la toma de muestras y el mantenimiento y el transporte de las muestras. Cada muestra o cada contenedor que contiene las muestras lleva lo que llamamos un termógrafo, que lo que hace es medir la temperatura dentro de la nevera del cooler donde están las muestras y la mide cada 15 minutos y va dejando un registro.
Después ese registro lo aflora el laboratorio y lo adjunta al certificado. Si pasamos el rango de temperatura, esas muestras quedan invalidadas. Es decir, se es bastante exigente con el monitoreo de muestras de suelo y agua subterránea, y eso es una diferencia. En Perú todavía no se exige, habría que cumplirlo, pero no se exige ese nivel de exigencia, vamos a decirlo así, ¿no? Y en cuanto a las técnicas de muestreo, diferenciar dos grandes campos: lo que son la toma de muestra superficial, que lo podemos hacer con equipos manuales y no tiene mayor complejidad, pero después está el conjunto de muestras del subsuelo a 3, 4, 5, 10 o 15 o 20 metros de profundidad. Ya ahí tenemos que hacer muestreos con equipos pesados, con equipos de sondeo, y sacando testigos del suelo, tomando las muestras con ciertas precauciones de esos testigos, porque a veces se calientan, y si se calienta se liberan los hidrocarburos ligeros, porque a veces hay que utilizar agua para sacar las muestras de las baterías de sondeo, y hay que tener un montón de precauciones para no distorsionar las concentraciones de los contaminantes, ¿no? Pero bueno, no me voy a poner a explicar cada una de ellas porque el objeto es dar unas sucintas referencias, ¿no? Claro, pero sí nos menciona que es como que una diferencia, ¿no? Que en España se trabaja de esa manera, o sea, son más exigentes, mientras que en Perú puede que la norma esté, pero no se aplica. Sí, todavía las administraciones, el órgano competente no exige que las consultoras estén certificadas por la 17020, y por lo tanto no se llega a tanto nivel de exigencia, pero en el futuro va a estar. O sea, esto es cuestión de años de que también se exija que se esté certificado por la 17020. Entonces habrá que cumplir los estándares internacionales. O sea, no solamente España cumplen esos estándares, muchos otros países, ¿vale? Claro, En el tema de Perú es una cuestión de tiempo, ¿eh? Y bueno, se ha empezado con menos exigencia, pero se tiende a ser más exigente, como pasó en España, ¿no? claro. Es un proyecto que se tiene a futuro, llegar a ese nivel. Sí. Exacto. ¿Podría mencionarnos cuáles son las fases para la aplicación del ECA, suelo, y en qué consiste cada Vale. una? Tenemos que pensar en dos grandes fases, y esas dos grandes fases están divididas en sus fases. Las dos grandes fases están clarísimas, y es la fase de diagnóstico y la fase de descontaminación. Después habría una tercera fase que es complementaria, que sería la fase de control y seguimiento. Es decir, diagnosticamos cuál es el problema, tratamos el problema y después hacemos un mantenimiento. Después hacemos una comprobación de si ese problema se ha resuelto definitivamente, o por el contrario, se ha reproducido, o qué ha pasado con la situación de la calidad del suelo, ¿no? Sería el control y seguimiento. Pero las dos grandes fases son diagnóstico y descontaminación. Y esto es importante, y siempre lo repito, porque los consultores y las personas que están en este mundo del suelo lo que quieren de forma inmediata es saber remediar. Y es que os digo que en un porcentaje muy elevado de los casos no se llega a remediar, porque las concentraciones de los contaminantes en el suelo no suponen un riesgo inadmisible para la salud humana. Y cuando no hay un riesgo inadmisible, pues no hay que hacer nada, porque el riesgo es admisible para la salud humana. Entonces, no porque haya un contaminante o un conjunto de contaminantes peligrosos en el suelo, por obligación tenemos que descontaminar. No siempre. ¿Para qué está la fase de diagnóstico? Para evaluar qué contaminantes hay, cuáles son las fuentes que la han originado, de dónde han salido esos contaminantes, qué dinámica y qué movimiento llevan esos contaminantes en el suelo y agua subterránea, qué concentraciones son las que tienen, y después si se superan los estándares de calidad ambiental, entonces hacer un estudio de riesgo para conocer si las concentraciones de esos contaminantes suponen un riesgo admisible o inadmisible para la salud humana. Si fueran inadmisibles, entonces ya sería la siguiente fase, que sería la descontaminación, previo proyecto de descontaminación del suelo. Ok, entiendo. ¿En qué consiste la evaluación de riesgos a la salud y el medio ambiente, el ERSA? El ERSA es una herramienta muy importante
y que hay que tomar conciencia de la utilidad que tiene. Es una herramienta de toma de decisiones. El ERSA lo que intenta es reflejar la situación que se está dando en el predio con una serie de contaminantes a unas determinadas concentraciones, con unas determinadas vías y rutas de exposición y con unos determinados receptores, sean ecológicos o sean los seres humanos, pues si eso que está pasando en ese emplazamiento predio es asumible para la salud de las personas o el estado de los ecosistemas, ¿no? Ese es el objeto. Pero en el fondo lo que es una herramienta de toma de decisiones, hasta tal punto que es el que determina si vamos a pasar a descontaminar o no, para que veamos la importancia que tiene. O sea, tiene una importancia tan elevada como que discrimina entre tener que descontaminar o no. Luego, es una herramienta fundamental. Ahora en el Perú ya se están dando los primeros estudios de riesgo, es decir, se tuvo una fase de investigación, de identificación, de estudios de identificación del suelo, pasó al órgano competente, el órgano competente no estaba preparado para poder evaluar esos documentos, esos informes de investigación del estado del suelo, y se formó, dio sus resultados respecto a esa fase de estudio, se pasó a la fase de caracterización y ya ahora, después de la fase de caracterización, está solicitando los estudios de riesgo. ¿Por qué? Porque ya sabemos exactamente qué niveles de contaminante, qué vías de exposición, etcétera, etcétera, están ocurriendo en los terrenos contaminados, y hay que evaluar si eso supone o no un riesgo inadmisible para la salud humana. Ahora ya se están solicitando esos estudios. Okay. ¿Solamente es para la salud humana? O sea, solamente es en base a humanos por el momento. No, es para los humanos y para el medio ambiente. ¿Qué pasa en la realidad? La realidad es que los estudios de riesgo para el medio ambiente conlleva un conjunto de estudios previos de ecotoxicidad de esos contaminantes que se hace inviable económicamente, ¿vale? Se hace muy, muy inviable. Y entonces tiramos un poco por el camino central y es, vemos el riesgo que supone a los seres humanos y tomamos un poco decisiones respecto al todo, ¿no? Se supone que los seres humanos, si no es inadmisible para los seres humanos, tampoco lo serían para los elementos del ecosistema, que eso no es cierto, pero el demostrar lo contrario supone hacer una serie de estudios toxicológicos que cuestan muchísima plata y que es casi que inviable, pero no solamente en el Perú, aquí en España pasa igual. Entonces, como sí existen los estudios de toxicidad para los seres humanos, hay muchos organismos internacionales, la EPA de Estados Unidos, la agencia holandesa, hay estándares internacionales donde ya sabemos a una determinada dosis qué problema tienen esos contaminantes para los seres humanos. Entonces no hay que hacer esos estudios porque ya existen esas bases de datos. Pero ¿qué efecto tiene el plomo o el mercurio sobre un organismo terrestre que hay en el cerro de la sierra donde está la minera? ¿Eso quién lo ha estudiado? No lo ha estudiado nadie. Hay que estudiarlo. Previamente hace un estudio de riesgo. Y es que eso vale muchísima plata. Entonces, por ahora, y eso pasa de forma generalizada en todos los sitios, por ahora, salvo impactos a ecosistemas que estén muy protegidos en emplazamientos muy concretos, salvo eso, se tira por los estudios de riesgo a la salud humana. Y a partir de ese estudio se toman decisiones de descontaminado o no descontaminado, ¿vale? Lo que no quiere decir que exclusivamente tuviéramos que evaluar solamente la salud humana. También tenemos que evaluar otras cosas, pero por este condicionante que digo, pues no se suele entrar en ello. Ok, entiendo. Bueno, ¿nos podría mencionar qué técnicas de tratamiento existen para remediar los suelos contaminados? No puedo citarlas todas, pero voy a dar unas ideas claras y generales. Okay. Tenemos que dividir los contaminantes en orgánicos
Y dentro de los orgánicos están especialmente los hidrocarburos, los organoclorados, ¿vale? Los hidrocarburos y los organoclorados. No vamos a encontrar casi siempre hidrocarburos. Organoclorados no lo vamos a encontrar en ciertas industrias que han tenido manejo de organoclorados, ¿vale? Cloruro de vinilo o tetraclorometileno, o sea, un conjunto amplio de compuestos que son orgánicos y que tienen cloros. Esos son menos frecuentes, pero nos los encontraríamos en ciertas industrias, sobre todo en ciertas industrias. Lo que nos vamos a encontrar dentro de los orgánicos de forma más generalizada son vertidos de combustible. Eso es lo que nos vamos a encontrar de forma de combustible o de crudo o de elemento de transformación del crudo, ¿vale? Más pesado o menos pesado. Entonces, para esas técnicas, o sea, para esos contaminantes de hidrocarburos, las técnicas que dan mejor resultado son las técnicas de aplicación de microorganismos. Eso da un resultado muy, muy bueno. Aplicamos microorganismos al suelo y los microorganismos descomponen moléculas complejas en moléculas más simples, que no son contaminantes. Factor, necesitan tiempo. Son técnicas baratas, pero que necesitan tiempo. Las técnicas más inmediatas son técnicas de, por ejemplo, excavación. Tenemos un problema y nos ponemos y excavamos el suelo y llevamos el problema a un sitio confinado dentro de un botadero autorizado o acreditado, ¿vale? Son técnicas más costosas, pero que eliminan el problema fulminante, rápidamente. Pero insisto, en los orgánicos hidrocarburos, la aplicación de microorganismos, de consorcios de bacterias que descomponen los contaminantes, da unos resultados muy buenos. En España lo utilizamos muchísimo, muchísimo, y da resultados muy, muy buenos. Cuando hay un problema de un accidente, de un vertido de 20.000 litros de diésel en una carretera, no puedes aplicar microorganismos porque hay que quitar el problema para que no se extienda a las aguas superficiales, subterráneas, etcétera, etcétera. Entonces hay que excavar, hacer diques, meter bombas de succión y quitar el hidrocarburo que todavía no está penetrado en el suelo y excavar ese suelo en la parte que está saturada. Pero cuando ya el problema no es de este calibre, sino que hay ciertas concentraciones en el suelo de hidrocarburos, ahí sí podemos hacer técnicas de microbiología, ¿no? En la parte inorgánica, en lo que son los metales, igual, las medidas inmediatas, excavación, o sea, quitar el problema del medio, coger el suelo contaminado, llevarlo a otro sitio, células que están acondicionadas para que no haya filtraciones, etcétera, sitios confinados y tenemos el suelo contaminado en esos lugares. Pero también hay otras técnicas. Hay técnicas de biochip, por ejemplo, con inoculación de organismos que fijan los metales pesados, y hay técnicas de fitorremediación, de plantas que absorben los metales. Estas técnicas son menos inmediatas, necesitan más tiempo, pero son más baratas, son menos costosas. Entonces, cada caso, no hay recetas previas, sino que hay estudios de cada caso y se estudian cada caso y se hacen ensayos pilotos. Es decir, no vamos a aplicar nunca una técnica de forma masiva a grandes superficies contaminadas, sino hemos hecho pequeños ensayos pilotos in situ en el campo para con las condiciones concretas de ese entorno y hayamos hecho ensayos en laboratorio. Entonces, la secuencia es ensayos en laboratorio, ensayos pilotos in situ con pequeñas cantidades y si todo va bien y tomamos decisiones, tomamos experiencias, después se aplican las técnicas de forma masiva a superficies mayores. Claro. Hay todo un proceso, ¿no? Para empezar. Ok. Y finalmente, ¿qué mensaje le daría a todos los ciudadanos en el planeta para cuidar la calidad de los suelos? Pues yo siempre empiezo las sesiones de formación diciendo que el suelo ha sido la componente ambiental más olvidada. El aire se empezó a legislar en los años 70. El agua, por lo menos en Europa. El agua en los años 80.
¿vale? Y en España la norma de suelo es del año 2005, en Perú es del año 2013, la primera norma de suelo. Pues lo estoy diciendo todo, o sea, el suelo siempre ha sido el gran olvidado. El suelo, la ventaja que tiene es que tiene una capacidad de depuración mayor que el aire y que el agua. Y eso ha ido a su favor y en contra. Es decir, tirábamos toda la porquería, entre comillas, en el suelo y no nos preocupábamos. Pero afortunadamente ha llegado el momento de los suelos y de su respeto, ¿no? Y todo pasa por una conciencia de que el suelo no es algo inerte, el suelo es algo que tiene vida, el suelo es algo que soporta la vida de los seres humanos en cuanto a su nutrición especialmente, y tenemos que tomar conciencia de respetar sus procesos, ¿no? Sus procesos físico-químicos y sus procesos biológicos, ¿no? Eso es lo que podría decir. Es verdad. Tomar más conciencia entonces, ¿no? O sea, no es algo que está ahí nada más, sino que, o sea, tiene vida, al igual que una persona, al igual que una planta. Entonces, es importante también su cuidado. Como usted dice, Sí, que o sea, no. las leyes han aparecido después de un montón de tiempo, a diferencia de otros componentes como el aire, el agua, qué sé yo, porque no le han dado quizás la importancia. Y a partir de, o sea, la diferencia de años es bastante grande, ¿no? Como usted menciona, con eso ya se dice todo. Mm. Pues nada, quedo a vuestro servicio. Si hubiera alguna consulta más, la podéis realizar por mail. No tengo ningún problema en contestarla, siempre que sea algo concreto. No vamos a contestar un desarrollo de un temario, pero si es algo concreto no tengo mayor problema. Y decir que el sector del suelo es un sector con futuro, ¿eh? Yo animo a todos los especialistas y consultores y profesionales a recibir una buena formación en la materia. Es un tema complejo, es un tema muy complejo, bastante interdisciplinar o pluridisciplinar, y que requiere de una formación y una experiencia importante. Pero es el momento del suelo, ¿eh? No tengo ninguna duda de que la próxima década es la década del suelo por encima de otras componentes ambientales que ya tuvieron su momento. Claro, es verdad. Bueno, queríamos agradecerle a usted por acompañarnos en esta oportunidad, ingeniero Domingo, y el haber conversado con nosotros sobre este tema. Asimismo, queremos enviar un saludo a todos nuestros seguidores de Perú y de otros países. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Cenesan TV, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Cenesan TV. Además, también síganos escribiendo sobre qué otros temas les gustaría que hablemos en este espacio. Muchas gracias por estar aquí y por su tiempo, ingeniero. Un placer. Okay, muchas gracias. Saludos para todos, todas. Gracias.